Ya, ustedes me dicen. No. Sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer la valiosa presencia de todos los asistentes a esta presentación, amistades, amigos, familiares, abogados, abogadas, luchadoras y luchadores sociales, personas del mundo jurídico, literario y filosófico, y grandes exponentes del mundo académico, histórico de nuestro pueblo. A todos ustedes y por todos ustedes les pido un gran aplauso. Además, quisiera agradecer a todos los miembros de la Sociedad de Escritores de Chile, quienes han hecho posible impartir esta hermosa jornada, para quien pido un fuerte aplauso también. Y es aquí, bajo este techo y cielo que ha albergado a tantos poetas, novelistas, ensayistas, literatos, músicos y expresiones de tanta relevancia para nuestra historia, pasando por el hombre imaginario, recordando los piececitos de niño, tomando un vaso de leche, pasando largas noches de frío en el acero de invierno, saboreando los porotos de Pablo de Roca, hasta por fin encontrar la palabra escondida de Estela en medio de una canción desesperada. Y es aquí donde se ha nutrido la palabra, en donde tengo el agrado de dar inicio a la presentación del libro Sobre delitos y castigos de Florencio Enrique Pardo Montenegro, para quien pido un fuerte aplauso. Este texto es una invitación a la reflexión, al replanteamiento, a la búsqueda de esa realidad que refleja lo que somos como sociedad y que tanto ruido hacen las noticias a diario, con el tema del castigo, el delito, los imputados, los presos, etc., pero que muy pocos se detienen a pensar y reflexionar en torno al fundamento penal, a cómo ha ido cambiando la función de la pena a lo largo de la historia, a cuáles han sido las repercusiones de un modelo capitalista y neoliberal para el tratamiento del castigo, notándose una diferencia en cuanto a la noción de presunción de inocencia versus presunción de culpabilidad. En este sentido, este libro también nos devela la problemática de la revuelta social, castigo y amnistía, mostrando además la tensión irresoluble entre protesta social y derecho, como señalaría Baza y Garay en su texto. La respuesta institucional frente a la movilización social siempre fue la misma: el uso de la herramienta penal para restablecer el orden público y perseguir responsabilidades ulteriores. Esto ha llevado en reiteradas oportunidades a la criminalización de la protesta social y en muchas ocasiones a que el rol del Estado chileno frente a las innumerables demandas de los jóvenes sea la criminalización sin previo juicio, la estigmatización y la prisión preventiva desmedida. Sin embargo, el derecho ha ido progresando a nivel internacional y es así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha logrado definir con mayor precisión las dimensiones de la protesta social, señalando que en situaciones de ruptura del orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida no solo en el marco del ejercicio de un derecho, sino en el cumplimiento del deber de defender la democracia. Esto fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lone y otros versus Honduras, en su sentencia de fecha 5 de octubre del 2015. A su vez, este texto nos interioriza acerca del castigo en múltiples dimensiones, como el laboral, tanto en el marco regulado como en el trabajo informal, el aborto consentido, la ley antibarricadas,
la agenda antidelincuencia como un combate contra los pobres, la huelga y otros temas que hoy siguen siendo urgentes de debatir y analizar. Un libro urgente que nos entrega valiosas herramientas de análisis para hoy y también para el futuro. Y antes de dar paso a los grandes expositores y a los grandes autores que tenemos acá al frente, quisiera terminar esta introducción con un breve fragmento de Hijo de Ladrón de Manuel Rojas. ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? No recuerdo cómo ni por qué, así como no recuerdo por quién y cómo he llegado a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pender de un hilo, como pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetros tras centímetros, hasta llegar a 100 o a 1000. Y mi memoria no es mucho mejor. Salta de un punto a otro, de un hecho a otro, indistintamente al azar, eligiendo los densos, surgen a su vez desde el fondo de la vida pasada. Creo que primero estuve preso. Sí, así debió empezar aquello. Y es que empezó de algún modo. Nada importante, por supuesto. Acusación de asalto a una joyería, pero a una joyería que jamás había visto y cuya existencia y situación ignoraba e ignoro aún. Y tenía, según parece, cómplices, a los que tampoco había visto jamás y cuyos nombres y apodos conocía tanto como ellos conocían los míos. La única que sabía algo era la policía. Muchos días de cárcel, durmiendo en el suelo de cemento, sin una frazada, a consecuencia de ello, pulmonía. Y finalmente, tos, una tos que brotaba de alguna parte del pulmón herido. Cuando fui dado de alta y puesto en libertad, salvado de la muerte y de la justicia, la ropa arrugada y manchada de pintura colgaba de mí como de un clavo. ¿Qué hacer? En verdad, no era mucho lo que podía hacer. A lo sumo morir, pero no era tan fácil morir. No podía pensar en trabajar, me habría caído de la escalera y menos podía pensar en robar. El pulmón herido me impedía respirar profundamente. Tampoco era fácil vivir. En ese estado y con esas expectativas salí a la calle. Está en libertad. Sol y viento, mar y cielo. Este es un fragmento de Hijo de Ladrón de Manuel Rojas. Ahora vamos a pasar a las exposiciones. Vamos a partir con el señor Jaime Llanzana Medina, abogado, nacido en Santiago de Chile, actualmente presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios de Chile, ministro del Primer Tribunal Electoral de Santiago y además en el ejercicio libre de la profesión en temas penales y ambientales como profesor de litigación oral avanzada en la Universidad Central. Como parte de su trayectoria, puedo mencionar que fue parte de la investigación en el caso Colonia Dignidad. Ha tenido participación en el Poder Legislativo, siendo asesor desde 1990 a 1996 de 40 imputados y un senador. Fue jefe de gabinete del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue autor del mensaje de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y de estudios previos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Fue abogado durante 15 años en materias del medio ambiente y riesgo operacional, jefe de Relaciones Institucionales de Tesorería General de la República, candidato a fiscal nacional del Ministerio Público el año 2015. Entre 2005 y 2009 estuvo a cargo de la Defensoría Penal Pública licitada, que llevó alrededor de 3.600 causas en materia penal en la sexta región. Actualmente doctorando en Derecho Público y Privado en la Universidad de Mendoza, Argentina. Algunas de sus frases favoritas son: cada cierto tiempo, de manera excepcional, triunfa algo justo y uno se siente muy satisfecho. Con ustedes, don Jaime Llanzana. De ustedes, la gentileza que han tenido en acompañarnos esta tarde y particularmente la generosidad de nuestro Florencio, primero por publicar. Chile no es un país donde se premie la inteligencia. Es más,
Vivimos una época donde la gente inteligente suele guardar silencio para que los tontos no se ofendan. En consecuencia, atreverse a publicar es un acto de fe, un acto de confianza, un acto de convicción muy profunda, pues se ha de vencer la timidez natural y uno debe estar dispuesto a exponerse. Cuestión que también en Chile es muy difícil. Es tan difícil que en Chile la gente se viste más o menos igual para no distinguirse. Es tan difícil que cuando alguien se viste distinto piensan que es alguien de la televisión. Es tan distinto porque en Chile la gente no premia al individuo en su individualidad, prefiere pasar viola. Es algo muy extraño, culturalmente hablando. En consecuencia, el que Florencio nos haya convocado a examinar sus ideas, a compartirlas o a disentir de ellas, es un acto profundamente generoso, es un acto profundamente valiente y es un acto que nos convoca a usar la inteligencia y poner en análisis, poner en crítica, como se suele hacer en la academia, las ideas que se expresan, para confirmarlas, para colocarlas en duda, para enriquecerlas. Porque en la academia no existe la verdad ni la mentira, existe la opinión más o menos fundada que nos permite construir lealmente realidad. Dicho este exordio preliminar, este modo indiciario, Florencio nos convoca a un libro, que es el que tenemos aquí, que ya desde su título nos provoca. En efecto, este libro, cuya primera edición es de julio, nos convoca a un libro que es una tradición en el mundo del derecho, pero un libro que tiene 259 años de historia. El Tratado de los Delitos y las Penas de Cesare de Beccaria. Ahora, es curioso, porque Florencio nos habla ya no de las penas, sino de los castigos. Y entonces eso nos invoca a preguntarnos, ¿por qué castigos y no penas? El derecho penal provoca pena. La privación de libertad provoca pena. La restricción de libertad provoca pena. La pena es el efecto emocional del castigo. En consecuencia, Florencio, en el título, se hace cargo del origen. Beccaria, 259 años atrás, se hizo cargo del efecto del castigo, es decir, de la pena. Por eso es que el derecho penal se llama así, porque a consecuencia del castigo se verifica pena en la condición humana. Y luego nos habla sobre reflexiones del derecho penal y la criminología. Entonces, tomándonos de Beccaria primero y de Florencio después, Beccaria nos dice, citando a Bacon en 1774, y leo: en asuntos de cualquier dificultad no debemos esperar sembrar y cosechar al mismo tiempo. No. Más bien necesitamos preparación para que las cosas maduren poco a poco. Es decir, todo libro debe ser fuente de reflexión. La reflexión es una forma de inflexión, pero no inflexión del cuerpo, sino que inflexión del alma, inflexión de la inteligencia. La inteligencia no se compra jamás eslóganes. El eslogan es el reduccionismo de la inteligencia. Y quiero hacer esta inflexión inicial porque
En primer término, Pardo Montenegro, nuestro Florencio, nos premia doblemente porque él es miembro de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios. Él no es Batman, yo tampoco, pero la liga se llama Liga. Y es de defensores penales y penitenciarios. ¿Bien? Y nos premia porque es el primer miembro de la liga que, estando en la liga, publica. Por lo tanto, para nosotros es un honor estar aquí presentando este libro. Pero, para que no lo sepan, la presentación que se hace en el libro corresponde a un doctor argentino notable, que es el doctor Ricardo Rabinovich Bergman. Si uno ve el currículum de Rabinovich, se cansa antes de terminar, porque su inteligencia ha dado cuenta de su actividad. No siempre la inteligencia de las personas da cuenta de la actividad. Hay mucha inteligencia perdida. Bien. Pero aquí se verificó la conjunción de la inteligencia y la voluntad. Porque cuando hay voluntad que llega a la inteligencia florece. Como Florencio. Bien. Entonces, la presentación que hace el doctor en filosofía en derecho Rabinovich Bergman es notable. Es notable porque no solamente se hace cargo del libro como libro, sino que además conoce a Florencio. Entonces comparte mostos con Florencio. Porque Florencio me confidenciaba que para mí me encanta el vino chileno. Es más, va a venir en un mes a Chile, así que vamos a tratar de entenderlo como correcto. ¿Y qué nos dice Rabinovich? Parte diciéndonos Rabinovich que el libro de nuestro Florencio no es un libro pacífico, no es un libro ovejón, no es un libro que va a concitar acuerdo. Y de eso se trata. En la academia de eso se trata. Lo importante es que en la academia las diferencias jamás se resuelven con violencia, sino que se resuelven con inteligencia. Bien. Y claro, quizás es más importante la acción que ha cometido Florencio en publicar, porque vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos infructuosos. Vivimos en tiempos donde la vulgaridad humana es la que se impone y campea con soberbia como pocas veces en la historia. Ese matrimonio, la ignorancia con la soberbia, es el peor matrimonio que puede padecer la condición humana. Hay un manifiesto desprecio por el bien. Ese es el estado de nuestra condición humana a nivel global. Todo lo que damos por cierto está en cuestionamiento, lo que no es malo en sí mismo. Pero cuando el cuestionamiento nos lleva a la violencia, se corrompe la crítica, se ruptura la inteligencia y se frustra la condición humana. Entonces hay que tener cuidado, porque los medios siempre deben estar a la altura de los fines. Por lo tanto, Pardo Montenegro, como dice Rabinovich Bergman, transita por este libro con venas abiertas, es decir, buscando la polémica, con pasión, invadido por el fragor de la realidad. Y entonces da cuenta Florencio de que es un hombre de bien, porque asume la realidad, examina la realidad, escruta la realidad, no evade la realidad. Y para ello, en primer lugar, parte su libro citando a Galeano y nos dice, y leo: mientras más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen de los negocios.
Evidentemente Galeano tiene razón, a condición de una sola cosa. Galeano tiene razón cuando no hay Estado y cuando no hay mercado. Si falta uno de esos componentes, Galeano tiene razón. Se requieren los dos componentes para que Galeano no esté equivocado. Ahora bien, el mercado para el derecho es un espacio notable. Y es un espacio notable el mercado porque el mercado es el espacio donde se conjuga la oferta y la demanda en los negocios jurídicos, en la fijación del precio en el contrato. No hay espacio más libre sino el espacio en que se contrata. Y si ese espacio está cooptado, si ese espacio está enfermo, si ese espacio está invadido, se pierde el acuerdo para la fijación del precio. La satanización del mercado tiene por causa o por enfermedad al Estado. Porque cuando el Estado no garantiza la libertad del mercado, que tiene dos fenómenos: la libertad para contratar, la fiscalización y la sanción cuando se afecta el mercado. El Estado chileno renunció a fiscalizar y por eso corrompió el mercado. No es al revés. Pongámoslo de la siguiente manera. Usted va a comprar un Blue Jean. Se mete a ITE, está a 29.990. Se mete a Ripley, está a 29.990. Se mete a Almacenes París, está a 29.990. Se mete a Falabella, está a 29.990. ¿Quién controla la libertad? Si hay concentración de precios. ¿Y dónde está el Estado fiscalizando aquello? Para sancionar. ¿O usted cree que la superintendencia de bancos fiscaliza los bancos? En Chile hubo una comedia hace algunos años atrás. En la comedia había un tonto, en la comedia había una fresca y en la comedia había un malo. La fresca y el tonto fueron formalizados, pero condenados a penas menores. Pero a nadie tocó nadie tocó al fresco. Uno se llamaba Luxic, los otros dos ustedes lo conocen. Uno era el fresco, otro era uno era el fresco, otro era el tonto, pero el tercero era el malo. Si usted en países desarrollados hace eso, usted pierde el banco. Pero el Estado chileno renunció a fiscalizar. Se decía aquí que yo fui candidato a fiscal nacional. Yo sabía quién iba a ser el fiscal nacional cuando yo fui candidato a fiscal nacional. Es más, si ustedes buscan mi nombre y ponen el discurso en YouTube, van a pensar que yo ese día en la mañana estuve con la Yolanda Sultana. Porque yo digo que el año 2015, que Chile se va a enfrentar a un colapso. Porque era evidente. Era evidente. Yo suelo, y disculpen la digresión, calificar estos tiempos de la siguiente manera. En Chile, durante el mismo lapso que gobernó la dictadura militar, durante el mismo lapso, se verificó un matrimonio político. La cónyuge es una distinguida señora que corrompió todo lo que tocó. Corrompió el Ministerio Público, corrompió el Servicio de Impuestos Internos, corrompió a Carabineros. Son hechos que constan y que son públicos y notorios. Pero luego vino el marido. ¿Qué hace de los negocios un acto de corrupción? Entre los dos tuvieron un hijo de filiación no matrimonial.
Bien. Pero nos convocan los delitos y los castigos. Y entonces, ¿cómo distinguir lo bueno de lo malo? Cuando yo hago esta digresión que acabo de hacer, lo que les estoy preguntando a ustedes es si en Chile hubo ausencia de mercado o ausencia de Estado. Abogado, Vamos a hacer una ronda con preguntas. Al final de la presentación, no, sé si... hago esto Ahora y bien. ¿te puedo decir, te puedo decir algo? Sí, cómo no. Oiga, abogado, la mesa, yo estuve viendo ayer y antes de ayer todo el sistema económico del que habla usted, neoliberalismo, quedó atrás por el monetarismo que predicaba Friedman Usted tiene razón. y que aquí lo implementó, y uno de los defensores más grandes era el Álvaro Bardón. Entonces, eso yo tenía ese choque adentro cuando usted comentaba todo lo que comentaba, pero que ese es el sistema que se implantó aquí en Chile. Y la regulación de precios la da el mercado. Yo le pongo el precio que quiero a mis papas y usted le pone el precio que quiera a sus joyas. El punto es que haya más joyeros. Entonces, el Estado no tiene... más productores de papas. Pero es que, mira, lo hemos conversado varias y muchas veces en esta misma sala. Resulta de que el sistema no es malo. Quiero hacerte cargo de lo que tú estás diciendo. El Mira, socialismo, el neoliberalismo, y aquí termino, dame 30 segundos, el monetarismo y el comunismo no son malos. Todos buscan el bienestar de las personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que decía, se coluden, entonces mañana amanece nublado y esconden las papas. Entonces, como cada uno le pone el precio, yo acabo de comprar 10 huevos, 360 pesos ahí en la esquina. En la estación central están como Disculpe, 80. compañero, Entonces, sin ya, querer listo, interrumpirlo, nada más. después de que terminen los expositores, Ya, vamos a hacer una ronda de comentarios y preguntas para que puedan nada. conversar y hacer Nada. todas las preguntas a los expositores. Bueno, Así ¿dije que, alguna cabeza de pescado? No, me tomo de lo que usted dice. En Chile Gracias. nunca ha existido neoliberalismo. Gracias. En Chile nunca ha existido neoliberalismo. Eso no existe desde el punto de vista doctrinario. El sistema económico... Por eso me tomo de sus palabras. Existe aquí en Por Chile. eso me tomo de sus palabras, porque si hablamos de neoliberalismo, y en esto se hace cargo incluso quien presenta el libro de Florencio. Dice quien presenta el libro de Florencio, el profesor Rabinovich. Dice, el liberalismo fue muy bueno, porque el liberalismo fue el que creó la democracia, el liberalismo fue el que creó los derechos humanos, el liberalismo fue el que otorgó libertad a la sociedad. ¿Ha de entenderse que el neoliberalismo, si el liberalismo fue bueno, el neoliberalismo es malo? Y yo me pregunto, junto con Rabinovich, ¿existe un neoliberalismo? La verdad es que no, porque hablamos de Mises o hablamos de Hayek, hablamos de Friedman, como señalaba usted, o hablamos de cualquier otro autor que pudiera a alguien asumirlo o asociarlo al neoliberalismo. En la academia, el neoliberalismo, en los términos en que usted me está conversando, no existe como objeto de estudio. ¿Bien? Por eso es que yo hago la reflexión, en el caso chileno, sobre si hubo mercado o no hubo mercado, si hubo Estado o no hubo Estado. Por eso me hago esa reflexión. ¿Bien? Porque coloco entonces el foco en que nos hagamos cargo no de una parte de la realidad para juzgar el derecho penal, sino que de la situación completa. Y ahí entonces podemos ver que efectivamente durante muchos años en Chile hubo un derecho penal para la primera clase y un derecho penal para los demás. Imagínense que la protesta social fue el año 19, derivó en estallido delictual, yo hago el distingo, pero la protesta social legítima fue el año 19.
¿Cuánto se demoró la clase política en sancionar como correspondía los delitos económicos? El mes pasado. Ya ocurrieron 4 años. Y esto lloraba, no hace 4 años atrás, lloraba hace 15 años atrás, lloraba hace 20 años atrás. Porque si usted quiere tener una sociedad sana, no puede admitir delitos cuando los responsables tienen cierto poder y castigar solamente el robo de un celular. Es evidente que las clases dirigentes son las que tienen que dar el ejemplo, y cuando lesionan bienes públicos deben ser los mayores castigados. Es evidente. Pero cuando usted hace todo lo contrario, efectivamente usted castiga la pobreza. Efectivamente usted castiga la falta de contacto. Efectivamente usted deprime, deroga y corrompe las finalidades del derecho penal. Bueno, pero es que eso a que tú tienes la sartén por el mango, po. Porque por resulta de que yo un simple... Pero estoy de acuerdo, pero... Me hacen callar y poco menos que me echan. No, estoy muy agradecido, estamos todos muy agradecidos que tú te hagas cargo de sensaciones que puede tener el público, pero para efectos de un mejor orden, para que nos podamos escuchar, terminamos nosotros los exponentes y luego ustedes pueden hacer las preguntas que se les tenga bien, y me parece muy bien que así sea, pero para que llevemos el orden y no nos den las 10 de la noche, simplemente por eso. Entonces, la honestidad intelectual con que Florencio asume estas materias no quiere decir que estemos de acuerdo o que estemos en desacuerdo con Florencio. Es un punto que coloca a Florencio a efectos de generar discusión académica o discusión pública como es la que nos convoca el día de hoy. Y eso es un homenaje a la inteligencia. Nunca se compren eslóganes, menos en materia penal, porque el derecho penal es la última frontera de defensa del cuerpo social. No es la primera, es la última. Cuando no le queda otra opción a la sociedad, opta por el derecho penal, porque el disvalor, la infracción cometida por el hechor es de tal magnitud que pone en riesgo la convivencia. Ahí actúa el derecho penal. Cuando en las dictaduras y en los gobiernos autoritarios se hace uso del derecho penal con otros fines, es un indicador de que usted tiene una dictadura al frente. El delito debe ser siempre delito, no cuando me convenga o me deje de convenir. Los atentados contra la vida, los atentados contra la propiedad, en cualquier orden de ideas, siempre son delitos. ¿Ven? Porque ponemos en riesgo un encuentro como este. ¿Por qué tengo que estar yo preocupado como lo estoy en este minuto porque tengo mi auto estacionado al frente? Si en la buena convivencia no debería estar preocupado por eso. ¿Por qué debo estar preocupado si vengo al centro cuando en la buena convivencia no debería pasar eso? ¿Cuándo pasa eso? Cuando los actores políticos, sociales y culturales pierden el foco de su misión. Y entonces usan el derecho penal para tapar su propia incompetencia, para tapar su propia miseria, para tapar su propio abuso. Ahí entonces usan el derecho penal. Como lo vimos en tantos casos, como la Volar y otros tantos más que son anteriores y que no ingresaron al circuito de la prensa. Entonces, claro, si yo robo un celular en un acto famélico, es decir, porque necesito comer, y me voy preso,
incluso una pena asignada hasta de 3 años y un día. Es evidente que aparece un derecho penal de primer orden y un derecho penal de segundo orden. Pero cuando yo los estafo a todos ustedes y nos otorgan entonces clases de ética, aparece impresentable, insufrible. ¿Bien? Eso es cuando no hay Estado. Cuando no hay Estado. Si el Estado chileno ha sido tan torpe, tan inútil y tan corrupto, de no saber administrar lo menos, se le va a ocurrir entregarle lo más. Es evidente que por lo menos para mí no. Tengo que volver a encontrar el equilibrio sano y establecer que el derecho penal, como recuerda también Florencio, es un acto de última frontera. No es para la persecución de la pobreza, sino para la persecución del crimen. Y que en manos de la justicia tiene que ser siempre. Para cerrar, a título cultural, ¿ustedes saben por qué los abogados nos vestimos así? Nos dicen por formalidad. Unos dicen que, bueno, porque como representamos algo antiguo. Los médicos se visten de blanco, ¿se han dado cuenta? Se visten de blanco porque representan lo impoluto de la salud, lo inmaculado de la salud, lo limpio de la salud. Y además, desde el punto de vista práctico, les sirve para ver sangre cuando no la han visto en el paciente, y al acercarse y rozarlo, se ven ellos sangre y ahí empiezan a investigar de dónde viene porque no la tienen a la vista. Los ingenieros, particularmente los ingenieros que están en faena, ¿por qué visten de casco y de bototo? Porque conviven con el riesgo. Los abogados vestimos así porque representamos la majestad de la justicia. Es decir, vivimos así porque usamos o tratamos de usar las mejores prendas conforme a la época histórica en que vivimos, porque representamos un valor que es de primer orden en la convivencia social, la justicia. Florencio nos convoca a la justicia. Florencio nos convoca a la leseia, como decían los griegos, es decir, a la búsqueda de la verdad. Y tiene la valentía, la generosidad y la inteligencia de publicar. Muchas gracias a todos. Fuerte aplauso para nuestro querido profesor académico, abogado Jaime Lanzana Medina. Ahora vamos a pasar a la siguiente exposición. En este caso, tengo el agrado de presentar a María Rivera Irribarren, abogada de Derechos Humanos, nacida en Santiago de Chile. Inicia su actividad social siendo estudiante secundaria, siendo detenida por el régimen dictatorial en 1980 y víctima de violaciones a los derechos humanos, enviada al cuartel Borgoño, uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura en Chile. El año 2008 es fundadora de la Defensoría Popular, actual Defensa Popular, organismo de derechos humanos creado a instancias de un grupo de trabajadores y trabajadoras por los derechos, en el cual participan abogados, abogadas, procuradores y estudiantes, desempeñándose en el ámbito penal, derechos humanos y garantías de los sujetos y organizaciones que son reprimidas por los organismos de seguridad pública del Estado, prestando asesoría jurídica al alcance de todas las personas y bolsillos. Entre los innumerables casos en la que nuestra querida María ha participado como abogada, se encuentra el caso Bombas del año 2009, 1 y 2, casos de tortura y secuestro a estudiantes del Liceo Barros Borgoño, caso de la toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, caso PDI, caso la toma de las vías del metro, caso las protestas de Anda Chile, casos de tortura y presos del estallido social del año 2019, solo por mencionar algunos.
Dicha organización ha sido ampliamente reconocida por organizaciones políticas y sociales tanto en Chile como a nivel internacional, como la Comisión Ética contra la Tortura y el Colegio de Profesores, entre otros. Fue además miembro de la Convención Constitucional entre los años 2021 y 2022, elegida por votación democrática popular por el Distrito 8, destacándose como convencional constituyente en su participación en la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica, Reparación y Garantías de No Repetición, y posteriormente en la Comisión Temática de Derechos Fundamentales. Actualmente participa en el Movimiento Internacional de Trabajadores y Trabajadoras y en la ONG Defensa Popular antes descrita, que ya cumple 15 años de trayectoria. Un fuerte aplauso para nuestra querida abogada María Rivera Rivera. Muchísimas gracias. Hoy, tremenda presentación. Es mi amiga la Evelyn. Bueno, en primer lugar, agradecer a Florencio, un gran compañero que nos conocemos hace muchos años y de hecho nos conocemos en tribunales, en las calles, en las comisarías, en las movilizaciones también. Hemos sido compañeros de lucha. Agradecer, saludar al colega, no gozo de tremendo currículum como él y lo saludo, le presento además mi respeto. Y saludo, digamos, a todos los presentes y yo, bueno, los que me conocen y los que no me conocen me conocerán. Tengo una característica, yo soy sumamente directa y yo quiero saludar la invitación de Florencio, no solo la invitación a exponer, a saludar esta presentación de su libro, sino que la invitación que yo veo distinta a la invitación que ve el colega. Yo veo que Florencio con este libro invita a los estudiantes de Derecho y a los abogados litigantes a ser críticos al derecho que nos rige hoy. Y eso para mí es tremendamente importante. Y lo digo ¿por qué? Porque nosotros como abogadas y abogados tenemos que partir, digamos, reconociendo que tenemos distintas concepciones de la sociedad. Tenemos distinta visión de la sociedad. Y manejamos el derecho como con una distinta caracterización. Y yo quiero remitirme, acá el colega hablaba de becaría, que todos entramos a la escuela, a la Facultad de Derecho, y conocemos ahí, lo tenemos en la cabecera y llegamos a soñar con becaría, el padre, ¿no es cierto?, del derecho, del delito y las penas, justamente, como bien lo expresaba el colega. Entonces, pero nosotros los que adquirimos o los que tenemos una concepción distinta de sociedad, tenemos otros maestros, otros precursores, otra ideología que también han elaborado sobre el derecho. Entonces, y Florencio se refiere en algunos pasajes, se refiere a Marx, por ejemplo, pero yo quiero referirme a un jurista que lamentablemente no lo tomó el compañero acá para elaborar su historia, pero yo quiero, si hay abogados o estudiantes de derecho acá presentes, incluso todos los que tengan ganas de conocerlo, que lean a Stutzka, Piotr o Peter Stutzka, gran jurista de la Revolución Rusa, que tomó, ¿no es cierto?, el momento histórico que estaba viviendo ese proletariado que se había alzado en el poder, dirigido por Lenin y Trotsky, y dijo, este derecho que nos rige hasta hoy, hay que desecharlo, porque ese era un derecho que venía del feudalismo. Y hoy dice, quien tiene el poder en sus manos es el proletariado, que tiene una serie de demandas y que el derecho debe responder a esas demandas. Eso nos debe llevar a la conclusión que el derecho es un sistema, ¿no es cierto?, un ordenamiento
de relaciones sociales que administra aquella clase social que domina la sociedad. Y por lo tanto, el derecho que nos rige, incluyendo al derecho penal, hoy día, en Chile y en el mundo, lo ordena y lo controla y lo administra la clase social dominante. Llamemos burguesía, llamemos capitalismo, no hablemos de los modelos económicos porque esa es una discusión para otro foro, que es muy interesante, pero para otro foro. Entonces, a mí me parece tremendamente importante. ¿Y por qué es tan importante y por qué yo lo relaciono? Porque Florencio, en este libro, que es tan interesante, que es un aporte para el espíritu o el análisis crítico, sobre todo de los abogados litigantes, toca centralmente los hitos en el derecho penal en todos los ámbitos. Por eso parte, ¿no es cierto?, toca incluso la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es hasta ahora un enigma para muchísimos abogados, y yo no tengo por qué negar, digamos, que muchos de nosotros somos ignorantes en una serie de temas, porque también en el derecho hay especialización, y nos vamos desarrollando nuestro trabajo en un ámbito, nos especializamos. Pero Florencio acá toma el tema, por ejemplo, de el mundo del trabajo, y dice, ¿cuáles son los delitos? Y los delitos que la sociedad en la que vivimos permite, no que cuestiona. Entonces, si uno lo lee de forma crítica, dice, por ejemplo, los trabajadores. Incluso el ejemplo, y es muy, porque habla de los 33 mineros de la mina San José, que entre ellos, digamos, uno de esos es mi primo, el que era jefe de turno, es un primo mío. Y habla de ese ejemplo y de una serie de ejemplos más de los trabajadores. Entonces, y claro, y los ejemplos que ponía también el colega de una serie de cosas, la corrupción, los delitos económicos, qué sé yo. Entonces, y a mí me parece sumamente importante porque cuando se habla, ¿no es cierto?, cuando se habla de que el derecho penal es la última, no sé cuál es la palabra que utilizó. No dijo ratio, porque claro, decimos, la frontera, dijo la última frontera. Nosotros utilizamos siempre la última ratio. O sea, supuestamente, el Estado, o quien aplica las políticas, tiene que buscar todas las formas de resolver los problemas. Busco esto, busco el otro, no me resulta con esto, subo otro peldaño, busco acá, busco esto, busco el otro, y si no encuentro nada como resolver, aplico el derecho penal. ¿Nosotros creemos que esta sociedad, este Estado, hace eso? No, hace al revés. Primero aplica el derecho penal y después dentro del derecho penal aplica, porque si no, sería una ilusión que las cárceles están llenas. Y llenas justamente por lo que el colega planteaba. Por un teléfono, por los hurtos en el supermercado, no por un hurto, porque eso sería falacia, sino que porque un montón de personas hurta una vez, otra vez, y después significa un delito reiterado que va acumulando y le sube la pena y termina, digamos, sufriendo o conquistando una pena, digamos, que le significa privación de libertad. Entonces, el problema es que el Estado, cuando él dice hay ausencia de Estado, yo creo que no. Yo creo que para la aplicación del derecho penal, el Estado funciona suficientemente bien. Cuando ellos quieren, para lo que quieren. Y el Estado funciona tan tremendamente bien para lo que conviene a la clase dominante que ordena estas normas, estas leyes, que son controladas, primero, digamos, un paréntesis. La evolución de las leyes tiene que ver con los momentos sociales, con los momentos históricos. Y nosotros sabemos, 2019 un estallido social, que algunos le dicen revuelta, acá aparece como revuelta. Desde nuestro punto de vista fue más que una revuelta. Nosotros directamente le llamamos revolución. ¿Y por qué?
¿Por qué le llamamos una revolución? Porque las demandas que estaban puestas en la calle, cuando millones salieron a la calle, la única forma que había para resolverlas era enfrentando y destruyendo este modelo que las impide. Y eso, la única forma para conseguirlo es llevando a fondo una revolución. Una reforma es imposible. Reformas tenemos en todos los periodos, en todos los gobiernos, desde que Chile es un Estado. Siempre. Y no ha resuelto hasta ahora esas demandas que estaban en los años 70, cuando el gobierno de la Unidad Popular aplicó las 40 medidas, estaban con Piñera, estaban con Bachelet, estaban con Frey, son las mismas demandas. Y sin embargo, como ese estallido, revuelta o revolución fue desviado, ¿no es cierto?, para otro camino, y volvimos a nuestras casas a ver las noticias, al ritmo de todos los días, ¿qué pasó? Pasó que ese sector social que controla y domina profundizó las leyes en contra de cualquiera que ose levantarse de cualquier forma. Ya conocemos en materia penal cómo empezaron a profundizarse la criminalización con leyes. Se modificó la ley de control de armas, se modificó la ley antibarricadas, se modificó la ley de desorden público, se modificó, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de leyes. Ahora está a punto, ¿no es cierto? Todos sabemos, todos han escuchado al menos, la ley antitomas. Entonces, quien no tiene casa y se toma un terreno, comete un crimen. Esa es la profundización de la criminalización a través del desarrollo punitivo del sector que domina la sociedad. Entonces, este libro lleva a mirar las leyes de una forma crítica. Aquí aparece, digamos, aparece jurisprudencia, aparece clarísima las leyes y aparece dogmática, muy interesante, un desarrollo tremendo, un aporte, yo creo, para el derecho, para los trabajadores del derecho, muy importante. Yo saludo este esfuerzo que hace Florencio porque es un aporte sobre todo para los estudiantes de derecho, porque nosotros necesitamos cambiar el criterio, no solamente de la ley nacional, sino que de la ley internacional, porque miren ustedes cómo funciona la ley internacional. El derecho internacional hoy día es lo mismo que el derecho nacional, pero a nivel mundial. Ordenan todo. Hoy, por ejemplo, todo el mundo ya se pierde. Todo el mundo hoy día dice, ¡oh, jamás! ¡Qué terrible! ¡Criminales! Y todos nos quedamos porque la ley, porque los dominantes, porque los dueños de los medios de comunicación son los mismos que ordenan a los parlamentarios hacer las leyes. Y podemos demostrar, un día son parlamentarios, cuando terminan el periodo de parlamentarios son gerentes de las grandes empresas, y cuando no son gerentes de las grandes empresas son subsecretarios o ministros o no sé qué, son los mismos. Entonces, para que ese derecho cambie, por lo menos los estudiantes de derecho tienen que empezar a leer y a ser críticos. Nosotros los abogados tenemos que defender, los penalistas tenemos que defender, pero no tenemos que comprarnos que el derecho penal es la Biblia. Porque nosotros debemos, el derecho a la protesta es un derecho humano, es una garantía constitucional. Imagínense ustedes, el artículo 19, número 13, dice, todas las personas tienen derecho a reunirse sin permiso previo y sin armas. Perfecto. Pero resulta que un decreto de la dictadura, un decreto, tiene más valor que una garantía constitucional en Chile.
y no hemos logrado, los parlamentarios se han negado hasta ahora, o los gobiernos se han negado a desechar, a dejar sin valor un decreto de la dictadura. Por lo tanto, cuando cualquier persona quiera hacer una concentración, una marcha, una movilización, tiene que pedir autorización, a pesar que la Constitución lo autoriza, y tiene que pedir autorización y decir para qué es la movilización o la concentración, dónde va a ser, en qué lugar, quién va a hablar y qué va a hablar. Y ahí la intendencia o la delegación presidencial, ahora será, analiza. Se demora unos días y a muchos le dicen no hay permiso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se enoja. Y la gente se enoja y hace igual la movilización y se enfrentan. Y después, los que se enfrentan son los violentos. Entonces, el mundo al revés. El mundo al revés. Pero nos enseñan que tenemos que respetar las leyes. Pero fíjense que yo soy abogada hace mucho tiempo y yo he estado en muchas facultades de Derecho y muchos profesores de Derecho, por eso le rindo mis respetos aquí al colega como profesor, han dicho, claro, esta abogada es rara. ¿Por qué es abogada? ¿Por qué es abogada? Si cuestiona al Poder Judicial. Y yo digo, el día que yo deje de ser crítica, que deje de ser crítica, que deje de cuestionar al Poder Judicial, es porque yo en ese momento dejaría de cuestionar al sistema capitalista. Porque el Poder Judicial es quien sostiene a través de las leyes al sistema capitalista. Impide a través de las leyes la libre sindicalización, persigue a quien quiere ser dirigente sindical, hay que hacerlo en la clandestinidad. Hoy día, siglo XXI, año 2023, en Chile, cualquier persona que quiera ser dirigente sindical tiene que pasar a la clandestinidad, o si no pierde su trabajo. Por ejemplo. Y así una serie de ejemplos en Chile. Entonces, nosotros necesitamos no solamente abogados críticos, necesitamos jueces críticos. Necesitamos jueces críticos, porque evidentemente no vamos a derrumbar, ¿no es cierto?, como decía Stuczka, porque Stuczka, ¿qué dijo? Dijo, hay que destruir no solo los códigos, sino que hasta los edificios que contienen esos códigos y esos ministros que están obsoletos. Porque al momento, ¿no es cierto?, que se inicia una revolución, cuando una revolución está en las puertas, obviamente los que administran la justicia, los escándalos que ellos promueven se hacen más frecuentes y los tribunales pasan a reforzar las atrocidades, las vacilaciones del sistema, exageran las injusticias a cada rato. Y se los puedo decir yo, nosotros defendimos a decenas de personas, hemos defendido 2006, 2008, 2011, 2012, 2015, 2019, 2018, 2019 hasta hoy. ¿Saben ustedes el porcentaje de personas que pasó por prisión preventiva no una semana, más de un año? Y fueron a juicio oral, reclamando desde el primer momento su inocencia, y el Ministerio Público los acusó como culpables, propuso una pena, y nosotros le dijimos, en el alegato de apertura, su señoría, el Ministerio Público no va a poder probar más allá de toda duda razonable. No va a ser posible probar tal o cual delito. ¿Saben ustedes qué pasó? Absuelto, absuelto, absuelto. O antes de llegar al juicio, no perseverar en el procedimiento. Suspensiones condicionales, después de haber estado meses, incluso más de un año presos. Y esa es la realidad del derecho penal hoy día. Cualquiera de ustedes que vaya a Santiago I, la sala de abogados de Santiago I, hoy día no.
porque hoy día ya pusieron un procedimiento distinto. Hoy hay que pedir con anticipación al preso, hay que identificarse, hay que estar enrolados los abogados, qué sé yo, pero no se podía caminar. Está lleno de chicos, entre 18 y 35 años. Ese es el promedio. Un porcentaje impresionante para la cantidad de habitantes. Ah, y la mayoría no son extranjeros, ¿ah? También es un mito. La mayoría no son extranjeros. Hay muchísimos chilenos. Hay muchos extranjeros, pero hay muchos chilenos. 12,5% de la población general en Chile es extranjera. Entonces, claro, es la minoría, obviamente. Pero hay regiones donde representan 45%. Entonces, pero es la minoría en relación a los habitantes de Chile. Entonces, es una cuestión, digamos, interesante. Y por eso yo saludo este libro, este aporte que Florencio hace, que habla de cómo enfrentarse, porque es un manual de estudio desde un punto de vista de clase, y la verdad que yo creo que es una obra de arte en relación a que es muy difícil en el ámbito jurídico, en el ámbito de los abogados, hacer un discurso de clase. Es muy difícil. Entonces, en ese sentido, yo valoro, yo saludo este aporte de Florencio, yo lo felicito, creo que ese es un trabajo que está muy bien hecho. Yo me di el gusto de leerlo digital, aquí tengo mi tablet, lo leí digital, lo estudié completo, me gustó, y no es el capítulo que más me gustó, no es el de la revuelta, es buen aporte, pero no es el que más me gustó. Me gustó mucho el capítulo de la amnistía, además que las referencias a Juan Busto, que fue una eminencia, me parece que fue un precursor, digamos, en esa discusión, por más que yo no coincidía con él, era un militante del Partido Socialista, un viejo, qué sé yo, pero fue un gran profesor de Derecho dedicado, digamos, al estudio del Derecho Penal muy importante de Chile, unos aportes muy buenos tiene este libro y que yo lo recomiendo y ojalá todos quienes están en el mundo del derecho, los técnicos jurídicos, los trabajadores del derecho, los defensores de los derechos humanos, todos pueden usar este que es un libro muy cercano, con un vocabulario, por un lado jurídico y por otro lado muy cercano, muy cotidiano, que se comprende muy bien, y yo creo, insisto, en que es un gran aporte, y yo saludo a Florencio, me parece que está haciendo, yo no soy de ninguna liga, no sé si me van a invitar, pero yo saludo, es muy bueno que se junten los abogados a discutir, hacer el derecho crítico es una necesidad. Yo estoy por un derecho de clase, yo hago discusiones y alegatos, muchos me han visto en la corte incluso, en los tribunales incluso, creo que más de algún defendido mío habrá en esta sala que alguna vez lo he representado y no hago distinto alegato. Mi posición es una posición de la defensa independiente, de una visión clasista, de una visión de que nosotros tenemos derecho a ir trabajando para algún día ser una sociedad distinta con independencia de clase y que el derecho y las leyes las hagamos las mayorías y no una minoría sobre nosotros. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para María Rivera Ibarra. Bueno, ahora corresponde presentar al autor. Florencio Enrique Pardo Montenegro, abogado, doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudiante doctorado en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Mar del Plata, magíster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho Penal del Adolescente de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Tarapacá, ex profesor docente de Criminología y Derecho Laboral de la Universidad Católica del Maule y Arcis,
ex docente de Derecho Laboral y Derecho Penal de la Universidad Arcis, codirector de la Revista Latinoamericana para la Integración Jurídica, junto con Rabinovich, Bergman, Pardo y Malamud, que ya va en su 4º volumen y se apresta a abrir la convocatoria para una 5ª versión. Áreas de estudio: el castigo penal, trabajo asalariado, ambas principalmente desde el ámbito normativo legal, y su relación con el neoliberalismo. Un fuerte aplauso esta noche para Lorenzo Pardo. Primero que todo, antes de pasar al agradecimiento, que creo para mí hoy día lo más importante, ¿no? Agradecer y agradecer. Los saludo obviamente a todos ustedes. Saludo a la señorita presentadora que ha hecho unas presentaciones, de los presentadores para la redundancia, del que habla, magnífica, ¿no? Nos trajo una roja justamente a la casa del escritor, importantísimo. Y como digo, saludar a todos ustedes, porque sin la presencia del prójimo, quien escribe, ¿no? Después luego viene el cantante, es lo mismo, ¿no? Todo igual que los actores. Necesitamos del prójimo, necesitamos que nos examinen, necesitamos que nos escuchen, que nos lean en este caso. Por lo tanto, sin la existencia de ustedes, esto no tendría ningún sentido. Así que de los saludos paso a los agradecimientos, a la presentadora nuevamente, a ustedes y a los presentadores que me han honrado, ¿no? Con esta presentación que hicieron del libro. Espero no defraudarlo, porque la vara la dejaron bastante alta y las calificaciones de ese libro fueron excelentes, ¿no? Entonces espero que al llegar a sus manos y les den lectura a las líneas que escribí, no los decepcionen. El libro está distribuido en 11 capítulos, todos independientes, se pueden leer perfectamente desde el 11, desde el 7, desde el primero, sin ninguna complicación. La idea es, tal como decía la compañera María Rivera, ¿no? La idea es que pueda ser entendible por la mayor cantidad de gente, eso busca uno, ser leído, ¿no? Pero también que quede, ¿no? Que quede lo que uno escribió y ojalá pueda ser guía también, o por ahí o entregar al menos algunos elementos para análisis o para discusión o para construcción de algo. Eso es lo que busca uno. Estos 11 capítulos, estos 11 ensayos, estos 11 artículos, se fueron dando en el tiempo, ¿no? Son los últimos 8 años de mi vida que están en este librito. Algunos de los ensayos que van a ustedes encontrar en el libro fueron hechos reposadamente, ¿no? Para la academia, para ir cumpliendo con los cursos de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que son reposados. Uno y en la computadora en estos tiempos, ¿no? Donde está la doctrina del alcance, donde está la jurisprudencia, donde a veces prima la razón más que la pasión, ¿no? Pero también encontramos otros artículos, como bien dijo el colega Jaime, que están escritos con sangre, ¿no? Porque estamos hablando del dolor, ¿no? La cárcel, las penas, los delitos, los castigos, es puro dolor. Entonces, también frente a eso y frente a hechos que se digan generando en la sociedad, uno tiene que salir a responder, creo, ¿no? Y a veces no lo hace de la forma más racional, de la forma más sesuda, de la forma más académica, pero sí cree que en esos escritos hay parte de uno y representa la visión de lo que está observando, ¿no? Por ejemplo, van a encontrar temas como revuelta social, castigo y amnistía. Fue escrito justamente ese ensayo después de que había terminado la revuelta durante la pandemia. Durante la pandemia y todo lo que significó. Van a encontrar un tema que por ahí yo sigo trabajando, ¿no? En mi tesis doctoral, que es el penalismo no liberal. Si es cierto, a lo mejor en este tiempo puedo adherir o no a la tesis de la penalidad no liberal, sí entiendo y sigo sosteniendo que hay una relación entre el castigo y todo modelo económico. En general, en la historia entiendo yo que hay una relación entre un modelo determinado económico con un determinado modelo punitivo o un sistema penal, ¿sí? Van de la mano. No es autónomo un sistema penal, ¿no? Está arraigado por quienes, ¿no es cierto?, además dirigen ese sistema económico. Por ejemplo, ahora Jaime decía, pena, ¿no? De venir al centro y tener miedo, si es verdad, tener miedo de que me roben el auto o de que me asalten a la salida, ¿no?
Sí, porque el delito efectivamente existe, ¿no? Si no es una fantasía de los medios de comunicación de que efectivamente el delito existe. Y eso lo podemos presenciar en nuestros barrios, ¿no? El problema está en cómo se controla el delito. Porque fíjense ustedes que en los barrios más pobres el delito es aún peor que en el barrio alto. Porque las fortalezas o las formas de protección, ¿no es cierto?, frente al delito son menores. Ya saben ustedes que esto es un hecho notorio público, que hay menos policías en La Pintana que en Las Condes. Es un hecho de la causa, ¿no? Además, no hay seguridad municipal al nivel de La Pintana, de Las Condes, al nivel de tener autos patrullando, ¿no es cierto?, y ciertos guardias que puedan resguardar los barrios. No hay seguridad tampoco privada, ¿no? Un pórtico eléctrico, quizás, qué sé yo, ¿no? Hasta un guardia quizás privado que pueda ir previniendo el delito. Entonces, la clase trabajadora en sí padece el delito, y lo padece de doble forma. Uno, siendo víctima, y víctima de doble forma, ¿no? Sí, puesto que son víctimas del robo, por ejemplo, pero también la clase trabajadora pone al sujeto activo, al hechor. Muchas veces, puesto que el tipo no tuvo oportunidades, quizás por ahí quedó huérfano de temprana edad, no tuvo la posibilidad de escolarizarse, ¿no? Tuvo una ruptura emocional, quizás, que lo llevó al delito, o derechamente porque el Estado no estuvo presente y hizo carreras delictuales. Entonces, el delito, con esto voy avanzando en el tema, existe, sí. El problema es cómo controlamos el delito. Solamente con la cárcel, metiendo más gente a la cárcel, con estadías más largas, ¿no? Dejando inoculado al hechor para que no salga nunca más y excluirlo, o pensamos en otras formas de controlar el delito, formas preventivas, con un Estado social más presente, que se haga cargo de ese muchacho a lo mejor que quedó huérfano de temprana edad, o que a lo mejor no tiene un padre, una madre presente, o de que el padre es toxicómano. Entonces, ¿cómo avanzamos con la mano social? Y bueno, y no lo descartamos en este estadio al menos, si hay que recurrir al derecho penal, ¿no es cierto?, al poder punitivo, que efectivamente sea la última ratio, el último recurso, cuando fallaron todos los elementos para poder de otra forma evitar, ¿no es cierto?, el delito, o evitar que el tipo siga delinquiendo. Entonces, hoy día, por ejemplo, enfrentamos una población penal de, según las estadísticas que entregó ayer el ministro Cordero, de 54.000 presos en las cárceles chilenas, a razón de 41.000 el año 2022. Es decir, en un año la población penal, ¿no es cierto?, la cantidad de presos creció en un 31%. En un año la población penal creció en un 31%. Pero sin embargo, sigue sintiéndose inseguridad. O sea, metimos más gente a la cárcel, pero sigue sintiéndose inseguridad. Fíjense que justamente cuando se implanta el neoliberalismo en Chile, esto estamos hablando, bueno, el neoliberalismo se implanta en los 80, ¿no? Con el arribo de los Chicago Boys, más allá que la discusión no, si es monetarismo o neoliberalismo, pero las tesis que venían de la Universidad de Chicago se implantan, ¿no es cierto?, a partir de los 80. Pero cuando se consolida en los 90, la curva de población penal presa aumenta sostenidamente. De hecho, en 12 años, desde el 90 al 2002, en 22 años, del 90 al 2012, se triplica el porcentaje de población penal o de personas presas en Chile, convirtiéndose Chile de 1990 a 2012 en el principal encarcelador de Latinoamérica. Solamente fue superado por Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población penal inmensa, ¿no? Imagínense que la población penal en Estados Unidos representa el 25% de la población mundial de presos. Alberga al menos 2.200.000 presos en sus cárceles. Es decir, es más que todo Valparaíso, o todo el habitante del paraíso, presos. Ese es el nivel de población penal que tiene Estados Unidos. Y bueno, Chile, como dije, de 1990 a 2012, justo cuando empieza a consolidarse el neoliberalismo, alcanza una población penal de 311 por cada 100.000 habitantes, ¿no?, transformándose en el principal encarcelador de Latinoamérica. Luego, eso se rebajó, pero hoy día nos sorprendemos con la estadística del ministro Cordero, donde nos habla que esto ha subido un 31% en menos de un año. O sea, volvemos a incrementar una curva mayor de población penal, con inflación carcelaria sin duda, ¿no? Con inflación carcelaria sin duda. Y sin embargo,
no mejoramos el tema del control del delito. Sigue existiendo un delito y la clase trabajadora lo sigue padeciendo, como digo. Son sus hijos los que van presos y son sus hijos los que van al cementerio también cuando son víctimas de delitos violentos. En base a eso, podríamos decir que los estudios, ¿no? Y esto también es un hecho de la causa, ¿no? Por ejemplo, si observamos el comportamiento del delito y de la población penal en los países escandinavos, donde opera un estado de bienestar social, un welfare state o un New Deal, si quieren llamarlo así, la población carcelaria es mucho más baja y la comisión de delitos también es mucho más baja. Siempre va a haber discusión sobre cuál es la mejor forma de controlar el delito, pero estudios serios nos indican que los países más igualitarios, ¿no? Donde hay mejor distribución del ingreso, generalmente tienen menores tasas de delito y por ende también tienen una menor tasa de población penal. A contrario censo, los países donde se concentra una mayor desigualdad, una peor distribución del ingreso, ¿no? Y yo me atrevo a decir también, donde han operado las políticas neoliberales, la tasa de delito empieza a crecer y también la población carcelaria, como di el ejemplo, empieza a crecer. Perú, con Fujimori, en los tiempos de Fujimori, y después incluso con la consolidación democrática de Toledo, que también, ¿no es cierto?, si no es cierto, echó abajo las barreras dictatoriales del Fujimorismo, pero mantuvo el modelo económico, tiene las mismas tasas que el Chile encarcelado, o el principal encarcelado de Latinoamérica. 260% subieron la cantidad de presos en menos de 16 años. Colombia, otro país que también acoge las políticas neoliberales. Creo que Sudamérica, Chile, Perú y Colombia se caracterizan por ser la triada de las políticas de los estados que ha asumido con mayor vigor las políticas neoliberales. Estas políticas que emanan, ¿no es cierto?, del Consenso de Washington, estas políticas que emanan permanentemente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que generan estados mínimos, ¿no es cierto?, con gran libertad para los mercados, ¿no?, con flexibilización laboral, derechamente precarización, ¿no?, quita de derechos laborales y un sinnúmero de otras situaciones que se dan, como digo, bajo las políticas neoliberales. Pero a lo que voy es que los hechos de la causa y los estudios demuestran que estos tres estados, Colombia, Perú y Chile, que son los que con mayor vigor han asumido políticas neoliberales, presentan mayor tasa de delito y presentan mayores tasas de población carcelaria. Fíjense que Argentina, hasta que arriba Menem, tenía bajas tasas de visualización y tenía bajas tasas de delito. Y ya en el segundo periodo de Menem aumenta la tasa de delito y aumenta también la población penal en Argentina. Argentina ya está al nivel también de Chile, ¿no es cierto?, de Colombia, Perú y Brasil. El único que se escapa en este momento de las altas tasas de población penal es Bolivia. Bolivia, de otra forma, a la fecha, se ha mantenido una política más o menos reservada con respecto al neoliberalismo. No vamos a decir que es socialista, ¿no?, pero al menos las políticas neoliberales han estado más o menos alejadas, no incorporadas. Con eso entonces apunto a que efectivamente un sistema penal, creo yo, está relacionado íntimamente con el desarrollo económico o la estructura económica de un país. Y de esto no puedo dar cuenta de que no es casual que en los países neoliberales exista un discurso más o menos homogéneo con respecto a la sanción del castigo o al control del castigo. Generalmente en los países neoliberales el discurso es de aumentar las penas. Eso de mano dura, ¿no es cierto?, contra la delincuencia, no más tolerancia, no tolerancia cero, decía el alcalde de Nueva York, ¿no?, Julián. Claro, tolerancia cero. Claro, la puerta giratoria, ¿no? La tercera es la vencida, ¿no es cierto?, dijo, traduciendo, ¿no?, la frase inglesa o la frase norteamericana, Lavín en su oportunidad. Claro, pero no es casual que en los estados neoliberales, si se pueden denominar así, al menos yo digo estados que acogen las políticas neoliberales, ¿no?, existe este discurso de la mano dura contra la delincuencia y que se centre generalmente, obviamente, en crear más delitos y alargar la estadía de las personas en la cárcel, ¿no es cierto?, subir las penas. No es casual, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Richard Posner, que es un estudioso del derecho norteamericano, ¿no es cierto?, de la interpretación económica del derecho, nos señala que los castigos o las sentencias penales actúan similar a los precios. Es decir, Posner nos trae a colación la teoría de los precios para aventurarse en una forma de controlar el delito. Nos dice
como decía, los castigos o las sentencias penales actúan como los precios. ¿Qué significa esto? Que un buen precio puede determinar el futuro del producto, ¿no? Puede llevar a la quiebra, puede llevarlo a alta rentabilidad, ¿no es cierto? O puede estar equivocada la política y obviamente no va a ser el resultado buscado. Lo mismo pasa con los castigos. Entonces, si el castigo es menor, al revés. Si existen delitos, es porque entonces el castigo o el precio es muy bajo. Para que no existan más delitos, entonces lo que hay que aumentar es el precio, el costo. ¿Y qué es aumentar el precio del costo del delito? Aumentar las penas. Entonces, como digo, echando mano a la teoría de los precios, no sé si se va entendiendo, traen este discurso a colación, entendiendo que los castigos funcionan igual que los precios. A mayor costo, ¿no es cierto?, menor delito. A menor costo, como el estado de bienestar, podría, ¿no es cierto?, generarse entonces una mayor cantidad de delitos. Ahora, las consecuencias de esta política, ¿no?, neoliberal, mercantilista, y este discurso punitivista, y de asimilarlo a la teoría de los precios, es que en base a eso se han eliminado un montón de principios y limitaciones que tenía el Leviatán o el Estado para sancionar a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, en el neoliberalismo, el homo economicus, ¿no?, es el ser habitual, ¿no?, que fluctúa en la sociedad. Una persona que es consciente, ¿no?, y se mueve según un estímulo económico. Entonces, según la finalidad que busca, responderá. Entonces, cuando se traslada el homo económico, ¿no?, al hechor, se señala que el hechor, cuando comete un delito, es totalmente racional. ¿Sí? Y obviamente estuvo motivado, o pudo motivarse al menos por la inclinación económica. Él sabía que cometer un delito contra la propiedad, por ejemplo, iba a obtener un beneficio. Y sabía que si no lo obtenía, el beneficio, iba a obtener una sanción. Por ende, el Estado, bajo esta lógica de un Estado mínimo, no social, no tiene por qué, obviamente, atender o asistir a una persona que quiso ser delincuente por su decisión personal. Y esto se va a generar entonces en que el fin resocializador de la pena ya no tenga sentido. ¿Por qué voy a resocializar a alguien y por qué voy a gastar recursos, por ejemplo, podría decir yo, de todos los que están en esta sala, en alguien que libremente decidió delinquir? Y bajo ese rol, ¿cierto?, se dan estadías largas de cárcel y sin ningún derecho, sin ninguna posibilidad de resocialización. ¿Y qué es lo que encontramos entonces? Que ese tipo, 10 años después, sale a la calle y sale peor. Y vamos entonces a tener un eterno retorno, entiendo yo, de gente delinquiendo en las calles. Entonces, claro, bajo la lógica neoliberal, de no más excusas, ¿no? No más excusas. El tipo sabe que eso tenía una sanción, y si lo hizo libremente, bueno, no más excusas, tiene que pagar su pena, y para que no lo vuelva a hacer, lo que tenemos que hacer es subirle el costo de la pena, aumentarle el castigo, y por ende es lo que de otra forma va a generar de otra forma tranquilidad también en una población que demanda más castigo. Hay una población que seducía, ¿no?, por los medios de comunicación con este discurso de la mano dura, demanda mayor castigo, como si la justicia o el sistema penal pudiese ser un mercado, ¿no? Hay demanda de más castigo, por ende el sistema tiene que satisfacer esa demanda. Bueno, esto procesalmente también tiene incidencia. Se relaja, por ejemplo, en términos procesales, los requisitos para la prisión preventiva, ya lo decía María, ¿no? ¿Cuántos inocentes en la revuelta pasaron varios meses y años, ¿no?, presos, esperando una condena y al final eran absueltos? Claro, porque se hace más laxa, ¿no?, la situación procesal en el ámbito de la prisión preventiva. Por esta demanda, ¿no es cierto?, que tienen de castigo y por este cerdo derecho que tiene la víctima a castigar al ofensor, los tribunales, el sistema penal en general, el Parlamento, se ven movidos y obviamente se avanza, ¿no es cierto?, con esta relajación de los requisitos para la prisión preventiva. Como decía Jaime, se va trasladando entonces la utilización como último recurso del sistema penal a prima ratio, a ser el primer recurso utilizado. Se avanza de la presunción de inocencia, que era una garantía, ¿no? Todos sabemos la presunción de inocencia, ¿no?, hasta cuando vemos las películas norteamericanas. Se avanza peligrosamente a la vía de la presunción de culpabilidad. Basta entonces que el representante de la ley, que es el policía de la calle,
diga que yo soy hechor de un delito para que eso basta en un tribunal y me conceda una prisión preventiva. El dolo también empieza a ser revisado. La autoría empieza a ser revisada. La imputación objetiva, es decir, todos los principios que por siglos, ¿no?, se habían ido adquiriendo por la sociedad para limitar al Estado cuando quería castigar, se empiezan a desvanecer. Se empiezan a desvanecer. Unos porque efectivamente hay una demanda de mayor castigo, como yo le decía, pero otros porque hay un fin vindicativo también en los discursos neoconservadores. Hay gente religiosa, no todas, pero hay que son también dominantes en el discurso, que tienen un fin vindicativo, que ven en la sanción una especie de venganza necesaria para tranquilizar, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y esos discursos como unos conservadores vindicativos que olvidan la prevención, bueno, se van haciendo eco y juntados, ¿no?, con esta política o esta analogía que se hace a la teoría de los precios, se vuelven una cosa, como digo, que no tiene salida, ¿no? Para ir cerrando, creo yo, que, como digo, todo sistema económico, y por eso insisto en esto, ¿no?, genera un determinado sistema político. Si el liberalismo económico, el estado de bienestar, el vivir, ¿no?, generó un welfare penal, ¿no?, o un derecho penal liberal, creo yo que si existe Estado neoliberal, y si podemos llamarlo Estado neoliberal, o al menos Estados que asumen las políticas neoliberales con mayor vigorosidad, creo yo que también dan lugar, no sé si a un modelo que se le pueda denominar una penalidad neoliberal, ¿sí?, pero sí un modelo distinto al que lo antecede. Estamos ante un modelo totalmente reformado, como digo, garantías mínimas, de intervención mínima, de última ratio, la presunción de inocencia, van siendo enviadas al Museo de la Antigüedad por esta demanda de mayor castigo y de estadías más largas de los hechores en cárceles, y como digo, avanzamos desgraciadamente a pasos gigantados a tener una población carcelaria que es de eterno retorno, que es de un imposible de eterno retorno, porque, como decía, a un tipo que no lo resocializamos, que le damos condenas por 20 años, lo vamos a ver después de los 20 años nuevamente delinquiendo. Creo que al menos la política que se ha llevado en Chile en los últimos 30 años para el control del delito no es la más adecuada, y los índices de la población carcelaria lo están indicando. Y créanme que no va de la mano tampoco, cerrando, la cantidad de delitos que se cometen con la cantidad también de condenas que existen. La sensación de inseguridad ciudadana es mayor, ¿no?, que la comisión de los delitos que se van produciendo. Por ejemplo, había un meme que aparecía por ahí sobre los portonazos, ¿no?, y el miedo que efectivamente producen en la población, pero había gente, por ejemplo, que vivía en un departamento o que vivía en lugares que no podían notarse los portonazos, pero también estaba asustado el portonazo, ¿no?, cosas así. Voy cerrando, como digo, nuevamente agradecer la presencia de ustedes. Sin el prójimo al cual poder expresar, ¿no es cierto?, la idea, ¿no?, comunicar lo que uno va tratando de investigar, obviamente sería algo sin sentido. Por eso creo que la presencia de ustedes es lo más importante del día, ¿no? Y volver a agradecer, como digo, a la moderadora, ¿no es cierto?, Evelyn Guichard, abogada, sin duda, ¿no es cierto?, con una carrera por delante muy exitosa, ¿no? Es profesora de filosofía, ¿no? Por tanto también ingresa al debate de lo penal desde ese campo. Es muy importante, ¿no? No estrecharse solamente en el positivismo o en la norma escrita, sino que avanzar en los antecedentes de cómo llegamos a una norma escrita. Agradecer también la presentación de María Rivera. Espero poder cumplir, como digo, con lo que expuso. Agradecer también al colega Jaime, también lo mismo, espero estar a la altura. Y si bien es cierto, podemos disentir en algunas interpretaciones, ¿no?, pero la idea es que podamos dialogar, la idea es que podamos comunicar, la idea es que podamos discutir y sacar a lo mejor posturas próximas, ¿no? No van a ser a lo mejor la misma postura, pero posturas próximas. Y esa es la idea, creo yo, de esta presentación y de este debate, que claramente yo creo que estuvo parejo. Sí, y sin duda, María Rivera está invitada. La presentación de Florencio Bardo Montenegro.
en esta tarde. Y bueno, estamos un poquitito justos en el tiempo, sin embargo, podríamos, si es que el público así lo quiere, hacer algún tipo de comentario o intervención de máximo 1 minuto y 3 personas como máximo. Así que no sé si el micrófono queda abierto, pero con una pequeña limitación de tiempo, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar, comentar, decir algo brevemente, algún comentario, alguna pregunta también, ya sea al autor, a Jaime, a María. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Sí? Si quiere se acerca al micrófono o desde ¿dónde está? No sé. Que no sé si el micrófono da para allá, porque no me alcanza el cable. Mira, muy cortito, porque justamente cuando tiene 1 minuto, cuando yo llegué y escuché al abogado ahí, cuando empieza a nombrar justamente a Eduardo Galeano, inmediatamente, y fui escuchando la ponencia, especialmente de Maile, muchas veces muy unidos, pero también están los alegatos a veces de las marchas cuando usted estaba. Cuando se nombra Galeano hay muchas cosas del planteamiento. Me acordé inmediatamente de Lucho Vitale, cuando escribió el libro allá en Argentina, cómo se hizo la deuda externa, historia de la deuda externa en Argentina, donde no fue un estudio de economía directamente, sino que fue un estudio de cómo se creó y cómo se formó, pero en ese aspecto fue un estudio antropológico bastante positivo. Y en ese caso, ya quisiera pedirle permiso a mi amigo, porque, bueno, soy ingeniero químico que me dediqué a la pedagogía, por eso me echaron tantas mujeres, porque fui al colegio más pobre a hacer clases. Me recuerdo que estuviera afuera, pero también soy antropólogo. Tuve que terminar en México y ahí directamente, en un momento, nos hicieron pasar al grano. Que tú nombraste, que a veces se me olvida el ruso. Entonces, justamente, y fue increíble. En los ramos que en la escuela de antropología, aunque era para de arqueología, lo tuvimos en psicología social, justamente en base al panorama. De que yo creo que voy a escribir sobre la antropología del derecho. Importante para su cani, quizás. Salud por eso. Salud por eso. Muchas gracias, Patricio. Un aplauso también para mientras damos paso a alguna otra opinión que pueda, o alguna expresión, alguna pregunta que pueda surgir, le voy a pedir a los músicos que ya vayan tomando posición acá en el escenario para que puedan comenzar, digamos, con su presentación. No sé si... Vamos a pasar al salón a compartir un rato y mientras estén ustedes disfrutando de un refresco, vamos a instalar aquí unos equipos para que puedan escuchar un poquito de música. Sí, desde ya los presento. Ellos son el grupo Manuel González, padre e hijo, que no sé dónde están en este momento, no los veo. ¿Dónde están? Están allá. Están en la sala Pablo Neruda. Ellos van a realizar un tributo a Quelentaro. Obviamente no van a tocar todas las canciones de Quelentaro porque si no estaríamos hasta las 5 de la mañana. Pero van a hacer una pequeña muestra, un regalo musical. Y mientras eso pasa, quería consultarle al público si es que hay algún otro comentario, alguna opinión, alguna pregunta. Usted, compañero, y la compañera que está ahí atrás. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, bueno, para la mesa abierta, si no he leído el libro, si hay alguna interpelación en este sentido, que en teoría del derecho o en esos ámbitos se mueven hoy en día al menos 2 tesis que son muy discutidas en la universidad. Yo soy sociólogo de formación y en ciencias sociales se discute, que sería por derecha plantear de que la teoría liberal apela usualmente a que existe una debida separación del derecho respecto del poder económico, ¿sí? Que el derecho se independice como un poder autónomo, precisamente lo que usted señalaba, pero que el derecho no es autónomo. ¿Cómo responde desde ese punto de vista a esa interpelación? ¿Sí? Que viene por derecho de que reconoce que hay
disfuncionalidades, pero que es otro camino para resolverlo. Y lo segundo, que es por izquierda, por teorías postmodernas, semi-anarquistas, de estas ideas de la sociedad postdisciplinaria, donde había que avanzar en la tesis que acá hay castigo, vigilancia, vigilar el célebre texto de Foucault, de que avanzar hacia una sociedad postdisciplinaria donde no exista, digamos, este tipo de estructura entendida por sí la dominación como algo negativo, asumiendo que desde Stuka o Pachucani se adhiere a una teoría marxista del derecho y que el tanto instrumento de dominación de clases se ha implementado por el proletariado para su propia dictadura, como el instrumento de dominación de clases hacia la burguesía o otros sectores contrarrevolucionarios, procesos de transición socialista. Entonces, ¿cómo se responde, digamos, a estas dos perspectivas? Yo me hago cargo de la alusión a Michel Foucault, la compañera quizá la tesis más marxista. A ver, vamos a insultar a Foucault, pero a ver, en la sociedad postdisciplinaria lo que prima es la seducción, ¿no? Y el neoliberalismo es encantador, hace desear siempre, el deseo es infinito. Y creo yo que eso se expresa hoy en día y que hoy día desgraciadamente tenemos máquinas deseantes de castigo, ¿sí? Máquinas deseantes de castigo hoy por hoy, influenciadas obviamente por los grandes medios de comunicación, donde a la inversa, como decía Foucault, piden más castigo incluso al cuerpo. Si bien es cierto, habíamos dicho que siempre un tipo de castigo el castigo está ligado a un sistema económico, Foucault nos señala que cada época tiene una forma de castigo. Bueno, Foucault visoraba, creo que aquí se equivoca, o al menos en este estadio, ¿no?, de que el castigo al cuerpo no iba a ser, y el ritual, ¿no?, del castigo, como lo vimos en el medioevo, ¿no?, o antes de la modernidad, ya no se iba a presentar más. Pero hoy día, las máquinas deseantes, ¿no?, o el espectador, desea un castigo incluso más duro, seducido, como dije, por los medios de comunicación, al hechor. Ya no basta a veces con la privación de libertad, también están deseantes de que la privación de libertad sea lo más dura posible. Lo que obviamente para el derecho, para los derechos humanos, ¿no?, para la gente que sigue la especie de garantismo penal, del humanismo penal, y para la esencia, ¿no es cierto?, de la persona, ¿no?, obviamente es un ataque feroz. Eso por mi parte, estimado, no sé si... Sí. Mira, básicamente respecto a lo que tú has preguntado. La primera pregunta yo creo que te debería hacerse, ¿qué es lo que es el poder? El poder es la fuerza al servicio de una idea. Ese es el concepto de poder universal en esta sociedad. Las democracias contemporáneas, las democracias liberales, han otorgado el poder al Estado, administrado por las democracias liberales, para administrar el poder. Eso en términos básicos. Ahora bien, ¿el derecho es un instrumento del poder? Evidentemente que es un instrumento del poder. El punto es cómo surge el derecho. Y el derecho surge en la Convención Democrática. ¿Bien? Ahora bien, en esa estructura, y esto tiene que ver más bien con el derecho público constitucional, en esa estructura, las garantías constitucionales son el límite al poder, es decir, el límite a la fuerza. Los derechos individuales, los derechos sociales, son límites al poder, es decir, son límites a la fuerza. ¿Bien? Pero, y ahí yo hago la inflexión, si los países, cualquiera sea la estructura jurídica que tengan, no tienen desarrollo económico, los derechos son entretención para la galería. Usted puede tener el mejor catálogo de derechos, pero si no tiene medios económicos, da lo mismo. Si usted no tiene desarrollo económico-social, da lo mismo la estructura jurídica que tenga. La padecen, por cierto, los que tienen menos, obviamente. ¿Bien? En consecuencia, el equilibrio entre los distintos elementos que forman parte del poder son los que otorgan, en términos reales, mejores garantías. Lo diré finalmente de otro modo. Si la mejor ley no tiene financiamiento, vale hongo. Si la peor ley está financiada, tiene efectos. En definitiva, es
la causa vital, la del desarrollo económico, la que conversa mejor con las garantías individuales. Cuando se verifica lo contrario, aparece el poder punitivo del Estado. Gracias. Muchas gracias. Por último, antes de... voy a pedir que tomen posición los músicos del tributo a Quelentaro, y también le voy a invitar al público, pero antes había una persona que había levantado la mano. Bueno, la verdad que solamente agradecer de verdad su instancia, porque aprendí muchísimo y creo que de verdad poder escucharlos ha sido muy inspirador. Soy dirigente sindical y de verdad que me sorprendo también, bueno, con el compañero que es su libro. De verdad, muchas gracias. Siempre estamos para aprender, para compartir, y me encanta siempre poder tener diferentes miradas, diferentes puntos de vista, y de verdad lo agradezco. Éxitos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado participando en esta jornada, en esta tarde de reflexión. Y bueno, ahora vamos a invitar a los músicos. No sé si hay algunas personas que estaban proponiendo sacar la mesa, otros que lo iban a hacer. Claro. Y los libros, la idea es que queden en la mesa más pequeña, para que en el intertanto se pueda realizar la firma del autor Florencio Pardo. Ya, este grupo es un grupo que se llama Manuel González, padre e hijo. ¿Ya no? ¿Y cómo se llama ahora? Un dúo. Ya, entonces este dúo va a tocar un par de canciones, y después de las canciones van a quedar todas y todos invitados al cóctel en la sala Pablo Neruda. Así es que, muchas gracias. Soy amigo de un poquito más atrás.